Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Les habla su amigo el payaso más irreverente y les quiero recomendar un podcast bien chingón, bien mamalón, que es igual que yo, hablamos de puras mamadas y el Cenicero Podcast, el mejor. Hablan según ahí de que aquel y que pura mamadas, hablan de viejas tóxicas, vatos borrachos y hablamos de todo. Si es que no te lo pierdas, películas te lo recomiendo muy pronto. A lo mejor les caigo ahí mis compas y les mando un chamoy, porque a mí me dijeron que a los tres les encanta que les hagan chamoy y les encanta agarrar los cocoñitos. Un abrazo, no te pierdas. Y a continuación, el podcast más desinformado de México, América Latina y Cerralbo. Desde Monterrey, Nuevo León, el Cenicero Podcast. Raza, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de El Cenicero Podcast. El podcast que habla siempre desde la comodera ignorancia. Me acompaña como cada semana mi compadre Cani, el Acanijo. ¿Cómo anda, señor? Pues bien feliz de un día soleado, un día con ganas de salir a cantar con las aves. La chingada. No, al contrario, vengo bien puteado. Nada, es verdad. No, pues un día más que estamos disfrutando en esta bella vida. Es correcto, señor. En el capítulo 25 no nos pudiste acompañar, güey. Es Me correcto. lo aventé nada más con mi compadre Eder. Pero ahora el tema está ad hoc para mi compadre Ad hoc. Cani. No, pues a ver, vamos a ver cuál es. Es correcto, señor. Vamos a estar hablando el día de hoy de política, señores. Hombre. Si ya hablamos en el capítulo 25 de religión, que es un tema muy polémico, cabrones, el capítulo 26 vamos a hablar de política, señores. No, muy de la época ahorita, ¿no? O sea, Es correcto. Es momento de hablar de esto. Y fíjate, empezamos el capítulo hablando de una noticia, güey, que un poquillo bochornosa para la política mexicana, que es la que nos concierne, ¿no? Resulta que descubrieron al cónsul de México en Canadá, al señor sí. Darío Alberto Bernal, jalándosela en su oficina, güey. Jalándosela en la chamba, güey. ¿Qué te puedo decir, compadre? Oh, padre. Imagínate que te digan, güey, tengo un video tuyo de esto. Y Pues, lo extorsionaron, según Por ahí esto. va, ¿no? Sí. O sea, por ahí va la nota de que lo extorsionaron, pero pinche viejo pendejo, güey. Me imagino que lo ha de haber hecho en En su hora de comida. en alguna videollamada, güey. O sea, como con Güey. con alguna morrita, no sé, chinga. Pero bueno, mira, este vato yo creo que representa muy bien a la política mexicana o a la clase de políticos, de muchos políticos que tenemos, padre. Una marranada. Es correcto. Y parte de lo que vamos a estar hablando, nosotros vamos a hablar siempre desde nuestra perspectiva, desde lo que conocemos. Obviamente vamos a empezar con la política mexicana y vamos a tratar de abordar a la política en todos sus aspectos, ¿no? Obviamente llegar hasta las esferas internacionales de la política, ¿no? Pero, por ejemplo, te digo que este güey representa mucho a la política mexicana porque por mucho tiempo el partido que ha gobernado México, güey, que es el PRI, ha hecho lo que ha querido, güey. Desde su... ¿Cómo se dice, güey? Desde su fundación hasta apenas hace unos años que pues ya le quitaron el poder, ¿no? Sí, que se ha ido yendo del país en cierta forma. Pues es que realmente la política, digamos que a nivel concepto, se desarrolló para tener lo que viene siendo una forma pacífica o una forma civilizada, diplomática, de dialogar las diferencias. Okay. Entonces, el PRI, lo que ha sucedido aquí en México, que vamos a hablar de México ahorita, es que lamentablemente ha sido un poder absoluto. Sí, señor. Se supone que la política vino para eliminar a las monarquías, a los reyes. Sí, a quitar a la iglesia del quitar Estado, a la ¿no? iglesia del Estado, o sea, darle voz y voto a todos. Entonces, si tú tienes nada más en una democracia y nada más tienes un partido dominante, pues realmente es una simulación. Es un maquillaje que nada más le estás dando a una oligarquía, le estás dando la cara de una democracia. Por eso el famosísimo PRIAN, como dije, el presidente. El PRIAN, porque pues prácticamente le juegan a la simulación. O sea, es que nos peleamos, ¿verdad? Pero realmente los conceptos o las aprobaciones son las mismas. Creo que mucho de lo que mancha o de lo que se trata la política mexicana es... Hay muchos intereses económicos en juego, güey, cuando se habla de política.
Hemos visto en un chingo de películas, en ejemplos así de la vida real, en donde el político es el que da las concesiones para cierto negocio, güey, para vender ciertas tierras, etc. Sí. Y eso genera un beneficio para quien está en el poder. Sí, entonces, y para su gente. Es correcto. Entonces, esto aunado a la corrupción, a la misma corrupción de... Imagínate que alguien llega que apoya mucho la candidatura de tal político. Cuando el político está en el poder, el político ya llega con muchos favores como que arrastrados, güey. Sí, pendientes que tiene que atender ahí, ¿no? Sí, entonces ya dentro de su agenda es, chinga, pues ya llegué al poder, entonces tengo que darle trabajo a mi compadre, güey. Tengo que hacer el convenio de las tierras con tal empresa, güey, porque pues ellos apoyaron mi candidatura. Sí. Y parece que entonces la política deja de ser un ejercicio, para ayudar al pueblo o para organizar al pueblo, y se vuelve más como una especie de negocio o una especie de caja chica en donde, cabrón, yo estoy administrando el dinero de los impuestos y yo sé cómo lo voy a distribuir. Entonces, hay muchas... Yo creo que la cuestión económica y obviamente la cuestión del poder manchan un chingo el ejercicio político, al menos aquí en México. Yo sé que en muchos países de Latinoamérica y hasta en Europa, digo, en donde quiera se puede ver la corrupción, güey. Sí. Pero el poder y la lana corrompen a cualquiera, cabrón. Es que yo creo que es un concepto bien complicado que mucha raza no entiende, porque hay mucha raza, digamos, de derecha, que después vamos a entrar en derecha e izquierda, que ellos quieren que todo se resuelva con la creación de organizaciones, de institutos, el Instituto de la Corrupción o de la Anticorrupción, el organismo de la no intervención. Y realmente puedes tener todo el marco legal o todas las instituciones, organizaciones, pero si la gente que estructura esas organizaciones es corruptible, claro, o es vendida o no tiene valores, ética, principios, de nada va a servir, compadre. Entonces, aquí lo importante es, yo siempre lo he dicho y me lo han, en muchas veces me han dicho que no, como que no les agrada el comentario, pero le digo, de nada va a servir tengas lo que tengas si no hay principios y valores. Necesitas fortalecer al individuo en su desarrollo integral desde inicio, para que tú puedes tener al mejor ingeniero, al mejor doctor, al mejor abogado, pero si es corruptible, va a ser un arma de doble filo, ¿no? Okay. O sea, de repente te va a chingar. ¿Tú conoces políticos que sean así rectos, bien cabrón de...? Mira, no te puedo decir que los conozco totalmente, porque te pueden dar una pantalla, ¿no? También ellos, o sea, pueden tener una imagen. Es parte de su chamba, ¿no? Es parte de su chamba. Incluso hay departamentos específicos para los políticos de imagen, de publicidad, y que te hacen ver algo que a la mera hora puede no ser. ¿Cómo se llama? Es que no es una ciencia, pero es un ejercicio que hacen los políticos al hablar. O sea, los enseñan a hablar para decirte lo que tú quieres escuchar, güey. Es algo así como la dialéctica, ¿cómo se llama esta mamada, güey? Pues mira, aplican mucho la demagogia, la verdad, los políticos, en muchos casos, que es, le dicen al pueblo lo que saben que quieren escuchar. Y con eso ya calman las aguas, la gente vota por ellos y ¿sabes qué? Al menos en las democracias, ¿verdad? Que votan. Sí. Y ya. Y a la mera hora a lo mejor ni cumple. Pero ya mínimo la gente con el dedo en la boca, ¿no? De que lo está haciendo. Entonces, aquí lo importante es cómo hacer una economía, una política y una sociedad con valores. Porque la gente me dice, ¿eso qué tiene que ver? Tiene todo que ver, compadre. Porque de nada va a servir tener todas las instituciones si va a ser una simulación nada más. O sea, lo importante de la política es el arte de hacer las cosas posibles, ¿no? De cómo intervenir, de cómo dialogar y cómo llegar a acuerdos en beneficio de la mayoría, ¿no? Del bien común. Porque, pues, un ejemplo, el presidente, X, fulano de tal, llega, él podrá estar en un partido cuando es candidato, pero cuando es presidente él ya ve por todos. Por los que votaron por él y por los que no votaron por él. Y ya es tarea del conjunto del gobierno es buscar el bien común, ¿verdad? Ya hay contrapropuestas de nación, ¿verdad? O sea, hay unos que piensan que es para acá, otros que piensan que es para acá. Pero los que tienen los datos tienen la obligación, y por eso se les pone ahí, y se les puede quitar también,
si actúan en beneficio o en contra de la nación. O sea, tienen que tener con toda esa información, hacer las cosas que salgan mejor. Hace rato hablabas de la definición de política o de una de las funciones de la política que era separar un poco a la iglesia del Estado y organizar como que el bien común para todos, ¿no? Sí. Lo que vemos en México y lo que vimos durante mucho tiempo es que la iglesia seguía estando... Metida. Sí, güey, tenía mucha injerencia en el acontecer político, güey. O sea, se le relacionaba al cardenal con el diputado tal, o sea, tenían una especie de poder similar Sí. al político. Es que ambas surgen, la religión, la política, de la misma sociedad. Entonces, ahí está el conflicto, porque ¿dónde pones la limitante? Cuando toda tu gente, o todo tu país, o toda tu nación, o todo tu estado, está a favor de ciertos conceptos religiosos. Está convencida, ¿sí? Está convencida de ciertos conceptos religiosos y luego lo extrapolas a la política. Los puedes convencer con temas religiosos. Claro. Y ha sido el discurso también de muchos políticos, güey. Sí. O el hecho de hablar de las creencias, ¿no? Y la realidad es que cuando uno es político y cuando tienes un puesto de tipo de gobernador, diputado, presidente, tú ya representas a todo un distrito, toda una zona, toda una región, y en esa región no todos piensan igual. Claro. Entonces tienes que ser un poquito más neutral, más de pensamiento crítico y analítico, y no nada más irte por impulsos personales o intereses personales que lo único que hacen es lastimar a ciertos sectores, ¿no? O sea, hay que ser más centrado. Hablando así de cuestiones políticas, pero por ejemplo en temas internacionales, hace tiempo pasó que en Bolivia Evo Morales fue expulsado, no Sí. sé si fue expulsado, pero se tuvo que salir el güey del país. Lo andaban cazando ya. Sí. Y Evo Morales representa a una de las posiciones conocidas en la política como la izquierda. Uh-huh. Ok, esto que habla que se pega más al cotorreo socialista de que todo es para todos, o una cosa así, ¿no? Vaya, el vato es de izquierda, ¿no? Sí. Y quien entra en su lugar Ajá. es una señora de extrema derecha, güey. Sí. No recuerdo el nombre de esta doña, pero lo que sí se me hizo bien cabrón es que llegó con la Biblia así, güey, al pinche estrado en donde dices, ¿qué pedo? O sea, la iglesia no se ha alejado del Estado jamás, güey. Sigue teniendo ahí cierta injerencia. Y siento que mucho es de lo que hemos padecido en México en cuestión de política. Aparte de la corrupción, de esta ambición de poder nada más por poder o saber que estando en un puesto de poder o alguna gobernatura o alcaldía te representa también un beneficio económico para los intereses tuyos y los intereses de algunos cuantos, ¿no? Sí. ¿Cuántas veces no hemos visto alguna noticia de alguna solicitud de ley o de algún concepto político y que en las noticias sale el arzobispo opinó de este tema, el obispo opinó, el no sé qué, el cardenal, hasta nos dan el estatus de salud, está entubado ahorita, sí. O sea, ¿por qué? Porque la sociedad está realmente con la religión, o bueno, gran parte o alguna parte de la sociedad está con la religión, y es respetable, ¿no? Cada quien, o sea, ahí no nos vamos a meter. El detalle es que como gran parte de la sociedad está en eso, la política no se deslinda al 100%, que se supone que ya se deslindó, porque recordemos que las transformaciones del país, o las grandes situaciones que han surgido en el país es, número uno, la independencia, la reforma, que la reforma fue separar al Estado de la Iglesia, y la revolución. Entonces, se supone que ya en concepto ya logramos hacer un desprendimiento casi total, pero sigue habiendo muchos lazos de unión entre la sociedad, la política y la religión. En papel se supone que no. Debe ser laico el cotorreo. Sí. Pero en la práctica... Y es que mira, es el pedo de mucha de la política que se ejerce en México es una política muy populachera. Sí. En donde obviamente lo que busca el candidato o lo que busca el político es un voto.
A costa de lo que sea. Y ese creo que es la falla principal del sistema democrático en el que estamos. Porque mira, hasta se escucha mamón y se escucha mal, pero te da algo de un poquito de para reflexionar. A mí me decía un camarada abogado, me decía, Román, yo no entiendo por qué mi voto vale lo mismo que el del indigente aquel que le acaban de sacar su IFE, güey. Le acaban de sacar su INE. Le sacaron su INE nada más para agarrar su voto, güey. ¿Por qué su voto vale igual que el mío si yo tengo más criterio de lo que está sucediendo, güey? Dice el vato, yo te conozco la política de aquí para acá, güey, sé lo que está pasando y le chingada. ¿Por qué mi voto vale lo mismo que el de ese vato que no vale nada? O deja tú un vagabundo, un cabrón X que no le interesa para nada la política, pero su voto vale igual que el mío. Sí. Dice el vato, ¿por qué valen lo mismo, güey? Si a él de verdad se le puede manipular con... Y lo hacen los políticos. Sí, con una despensa, güey. Juguetes, billetes electrónicos. Cualquier cosa, güey. Una tarjeta, cualquier chingadera, güey. Entonces es una de las fallas del sistema democrático en el que vivimos. Pero también, aunque el sistema no es perfecto, es sobre el que tenemos que trabajar. Sí, los sistemas políticos van evolucionando con el paso del tiempo. Es bien importante, o sea, es un conflicto fuerte, porque un ejemplo, también uno se fundamenta en el respeto a la vida humana. La vida humana se supone que es igual, que ninguna vida vale más que otra. Claro. Pero también luego lo contextualizas en la sociedad y dices, oye, este compadre genera tanto, hace tanto, aporta tanto a la sociedad. Uh-huh. Mucho, poco o lo que sea, pero forma una parte del engrane de la sociedad. Y puede haber una persona que digamos que, es no, una que es una lacra, un parásito, bajo los conceptos que nosotros entendemos de eso. Uh-huh. Y su voto, pues literalmente va a valer lo mismo. Sí, ahora, en Estados Unidos se maneja lo que es el voto electoral, te iba a preguntar aparte del voto popular. El voto popular es como aquí. 100 votos de tal lado son iguales a 100 votos de tal lado. Sí, sí. Son 100 votos. En el tema electoral de Estados Unidos asignan puntajes a los estados del país. ¿Cómo le asignan ese pedo? ¿Por qué dicen uno vale más que otro? Mira, no estoy muy al tanto de la fórmula o de cómo sacaron el número. Lo que te puedo decir es que va relacionado al desarrollo del estado, a lo que genera como estado para el país, al Producto Interno Bruto, a la cantidad de personas, a lo que vienen siendo proyectos y sobre todo también a la geopolítica. La geopolítica va relacionada a, un ejemplo, alcances del estado a nivel región, de que, oye, tiene contacto con tantos estados, tiene contacto con el mar. Tiene muchos conceptos englobados. No me sé la fórmula, se las vamos a traer después, al menos yo me voy con esa tarea. Lo que manda de esos, de lo que vale o no, es la lana. O sea, yo tanto... creo que son más cosas, pero un ejemplo, te voy a decir, los dos principales estados del votaje electoral de Estados Unidos son California, en primer lugar, y en segundo lugar, Texas. California vale 55 puntos electorales. Okay. Hay estados del centro de Estados Unidos, no sé, Oklahoma o lugares así, que valen 3 puntos. No, la verga. Entonces, tú podrás ganar 9 estados como candidato y capaz si los alcanzas con un estado que ganas. No mames. Entonces, un ejemplo, California 55, Texas vale creo que 39. Y tú te pones a pensar, ¿qué tienen esos estados de diferentes? Bueno, ahí te va. Si esos estados fueran países, o sea, imagínate, vámonos al mundo de que separamos esos estados de Estados Unidos, California sería el 5º país más poderoso del mundo, al menos en desarrollo de Producto Interno Bruto. Okay. O sea, tiene un crecimiento extraordinario. Y Texas también. ¿En qué se fundamenta California? Pues lo que vienen siendo lo que le llaman el GAFAM, que es Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, que aunque Microsoft... Silicon Valley. Silicon Valley. Microsoft no está ahí. Microsoft creo que está en Washington, creo. Pero lo engloba, digamos. O sea, el tema pero redes... sí es una cuestión económica, güey. Sí. Oye, pues no me acuerdo qué aplicación, creo que Uber, vale $1,000 millones de dólares. O sea... Putero de dinero. Es un putero de dinero que le compite al Producto Interno Bruto de México, güey. Una aplicación, güey.
Imagínate a WhatsApp, Facebook, que aparte tienen connotaciones de espionaje, connotaciones militares, aunque la gente diga, ¿cómo, güey? Si yo subí una foto en la peda, güey. No, pues tiene connotaciones de incluso de estadística, de probabilidad para el análisis de una sociedad, güey. O sea, son aplicaciones que son increíblemente poderosas, güey. Aparte habla del desarrollo tecnológico también del Estado. Correcto. Incluso otra cosa ¿cómo se llama? De California. Tienen una base naval, creo que la más importante de la costa oeste de Estados Unidos. Increíble, con barcos de dimensiones de kilométricas. O sea, hablando de tema militar, güey. Aparte tienen a Hollywood. Lo que representa Hollywood para Estados Unidos es la venta. Yo le llamo la publicidad tipo venderle al mundo quién es Estados Unidos. Claro. Porque tú vas a Estados Unidos y te acuerdas de las películas de los policías gringos y dices, no voy a hacer nada aquí. Sí. Me van a coger. Hago alguna cosa mala y me van a investigar como en las películas de Hollywood. O sea, es como es como que avisarle al mundo quién es Estados Unidos. Claro, claro. Que a la mera hora siempre salen salvando al mundo, destruyendo a los aliens, matando a los zombies. Y que la realidad a veces no son ellos, ¿verdad? Un ejemplo, ellos muestran que como si ellos hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial. Claro, en las películas, la Guerra de Vietnam. Y la realidad es otra. Segunda Guerra Mundial la ganaron gracias a los rusos, en gran medida. O sea, sí se derrocó al imperio prácticamente alemán de los nazis, pero fue más por Rusia que por Estados Unidos. Vietnam, pues fue un fracaso para Estados Unidos. Irak también ha sido un fracaso para Estados Unidos. Y eso no lo ponen. Te lo venden como que ellos han logrado pelear por la libertad, por los conceptos de la sociedad, de enfocarse en el freedom, en todo el amor que tienen hacia su país, ¿no? Pero esa es la vendimia que tienen. Estados Unidos siempre ha tenido o siempre ha dado una imagen ante el mundo como potencia. Y que sí lo es. Claro. Una de las potencias. Sí. Correcto. No sé si la más grande, no sé si China sea la más grande ahorita, pero se aventan un putazo, ¿no? Se aventan ahí unos chingazos. Y el sistema político gringo no dista mucho de la realidad que vemos tanto en Latinoamérica como en Europa. Esto que hablábamos de derecha e izquierda. Yo sigo mucho a un cabrón que se llama Arturo Rodríguez de la revista Proceso, güey. Okay. Y este vato dice que tanto en Estados Unidos como en América Latina hay un fenómeno que él le dice de péndulo, en donde nosotros como votantes, como es tan ajena la política al ciudadano común, que el ciudadano común lo único que quiere es soluciones. O sea, yo nada más quiero que en mi casa haya luz, güey, agua, teléfono, que no me salga tan caro, güey, y que yo pueda llevar una vida digna. Tranquila, güey, digna. ¿Cómo voy a llegar a eso? Por medio de quien administra mis recursos, en este caso, el gobierno en cuestión. Dice, cuando en un sexenio o en una etapa de gobierno está, por ejemplo, vamos a hablar de los gringos, está pues Trump, ¿qué será, güey? Como derecha, izquierda, ¿a qué le pegará? Él es republicano y el republicano tiende a ser derecha. Ok. Ahorita explicamos qué es izquierda y derecha como que para que la razón. Entonces, el ciudadano de a pie dice, ay, este gobierno no me gusta, porque en todos los pinches gobiernos hay escándalos y hay cotorreos. Sí, claro. Entonces, dice que el comportamiento del votante común en Estados Unidos y en América Latina es, si no me funcionó, me voy a ir al extremo opuesto, güey. Que son los pinches, los demócratas, ¿verdad? Al republicano. Sí. En México y en Latinoamérica es izquierda y derecha, güey. Le pasó, nos acaba de pasar, nosotros venimos de un gobierno de derecha con Peña Nieto y nos fuimos a un gobierno de izquierda, bueno, en papeles con AMLO. Le pasó a Brasil con Bolsonaro y Lula da Silva, güey. Le pasó a Bolivia con este güey de Evo Morales y la otra doña, no sé cómo chingado se llame, güey. Pero dice este vato que el comportamiento del votante es muy volátil e instintivo. O sea, la política al final lo que trata de hacer es obtener votos y obtener seguidores.
y en la práctica se cae la chingadera. Muchas veces. Mucho es lo que vemos y lo que estamos viendo, por ejemplo, ahorita que es una época electoral. Sí. Ahorita todos los pinches políticos están, me acuerdo, por ejemplo, estamos Comiendo tacos en el metro, ¿no? No, sí, Véanme, cabrón. soy pueblo. Güey, Chinga tu madre, ¿no? Anaya, el que este güey está asentando sus bases para 2024. para 2024, para la presidencia, está haciendo un circo que nadie se la cree, cabrón. O sea, el Vergonzoso. pendejo Vergonzoso. está, se sube al metro, se sube una combi, güey, se quedó en la casa de no sé quién. Hay un meme, güey, que dicen, güey, yo vivo con el temor de que me toque a nadie en la puerta, güey, y que le diga a la cámara, miren nada más el marranero en donde los tienen viviendo. Lamentablemente, güey, nuestra pinche política se ha convertido en un circo. Correcto. La mexicana. Oye, futbolistas, actores, entrando a la política. Ahora, que no nos sintamos como que somos los peores, ¿eh? Acuérdense que el gobernador de California fue Arnold Schwarzenegger, fue Terminator. Güey, Estados Unidos ha tenido, O sea, presidentes que eran el actores, presidente Reagan Sí, también señor. fue. O sea, no es algo nada más de México, ¿verdad? Es una situación, incluso en Filipinas, creo que Manny Pacquiao, el boxeador, Sí, cabrón. era senador, diputado o legislador, no sé qué chingados era. O sea, es que ese es el detalle de la política, es a veces quiere jalar tanto a un grupo o a la gente que busca una imagen pública que ya está bien vista Ujú. o que ya es querida en algún ámbito. Cuauhtémoc Blanco. Cuauhtémoc Blanco, oye, pues sí, oye, podrá ser el de los mejores jugadores de la historia de México, un crack, lo que quieras, gustes y mandes. Pero en términos de política, compadre, no digo que No no sabe- tenga, no sabe no digo política, que no güey. tenga buena intención. Buena intención yo creo que podemos tener muchos y queremos hacer que le vaya bien a la gente Ujú. y que sea un beneficio natural, o sea, no sin intereses. Pero eso no significa que seas bueno, güey. Y que vayas a lograr hacer las cosas bien. Ya es una fórmula que han empezado a ser muy repetitiva. Antes era como de que de repente, güey, va diputada la Carmen Salinas. Bueno, está bien, está mal, pero era una situación X. Ya ahorita es un modus operandi de todos los partidos políticos. Es una fórmula. Yo vi un cartel, bueno, no era un cartel, es una imagen, güey, que vi en Facebook de los diferentes partidos políticos de aquí de México que presentaban a sus candidatos y parecía como un pinche póster de Feria de Pueblo, güey. El Pato Zambrano, güey. La Tigre, o sea, puro pinche artistilla y medio pedorrón, güey. Eran sus candidatos para diputado, para no sé qué. O sea, parecía de verdad el cartelón de las estrellas que se van a presentar en el rancho, güey. Ahí nosotros tenemos que entrar como sociedad a decir, oye, basta de esto. O sea, está bien, la respuesta no es no ir a votar. No, O sea, eso es lo peor que podemos hacer porque nada más les damos la facilidad de hacer el desmadre. Aquí no queremos a esa gente aquí. O sea, no queremos a esa gente manejando nuestro futuro, güey. Porque es realmente aportar a un proyecto. Es que creo que no sabemos ejercer y tampoco se nos ha querido enseñar cómo ejercer la política. Lo que yo entiendo, güey, es que yo, el ciudadano de pie, si veo una inconformidad en mi localidad en donde yo vivo, tengo que acudir a mi diputado de local, una cosa así, güey. Entonces, este güey intercede por mí. Ante Dios nuestro Señor. Sí, güey, se brinca un chingo de cotorreo. No, o sea, intercede por mí. Es que no sé cuál es el escalafón, pero sí hay una línea desde la propuesta de un ciudadano hasta promulgar una ley, güey. En el Congreso. Y hay agentes políticos que lo deberían de llevar a cabo. Ese ejercicio, tengo un putero de años que sé que existe, pero no veo que alguien lo haga, güey. Porque, Sí. por ejemplo, ahí, por cada zona debe haber un diputado que se encargue Sí, de... le llaman distritos, creo. Sí, distrito tal o no sé Sí. qué. Pero es un ejercicio que nadie hace, güey. O sea, ¿cuándo has ido tú con tu diputado a decirle, oiga, güey, las pinches calles de mi cuadra, güey, tienen años, güey, que nadie las pavimenta, qué pedo y la verga, güey? Para empezar, los diputados ni siquiera tienen esa vocación de estar al tanto. Para empezar, es su jale, güey. Ellos deberían de estar acercándose. Pero está bien, no lo hacen. Nosotros deberíamos de acercarnos. Ujú. Tampoco lo hacemos. Sí. Se queda ahí, se queda en la nada.
Se queda nada más en los intereses que puedan surgirle a él Ujú. o alguna que otra propuesta que pueda llegarle y que le pueda generar una buena impresión, quizá. Pero el detalle aquí es, no estamos cumpliendo al 100% la democracia participativa. Sí, señor. O sea, la democracia que nos... O sea, la democracia no nada más es ir A votar. el 1 de junio o el 1 de julio a votar. Es que parece, güey, que la política se trata nada más de eso. Ahí está el detalle. Porque a los candidatos, ellos invierten millones y millones De nuestro dinero. Sí, güey. Ah, sí, es cierto. Invierten millones de pesos, güey, en campañas publicitarias para que los conozcas. Ahí está el pinche Samuel García, güey, que tiene desde el año pasado con Circo y Medio y la chingada. Y ahorita salió una entrevista con Badaboom, güey. ¡Qué vergas, güey! O sea, y todo eso es campaña política. Todo eso es campaña. Y es antes de las elecciones para gobernador, güey. Yo siempre lo he dicho, es como en el cine. No hay escena que no esté ahí por un motivo. Claro. O sea, todo es diseño de producción. Ay, ¿por qué se vio esa sombra ahí? ¿O por qué se vio ese pinche reloj ahí? Algo tiene de connotación. O sea, no es nada más de que... ¿Tú crees que van a poner una imagen en una película que costó millones de dólares nada más porque sí? Todo te da un ambiente. Te da un environment, te da un estilo o un concepto que tienes que ir visualizando para entender correctamente el mensaje que te ofrecen. Entonces, aquí, bueno, para hacer ya el comentario también, ¿cómo diferenciar entre izquierda y derecha? Ok. Porque es un tema que ahorita ya estamos viéndolo. Como dices ahorita, las contrapropuestas que hay de que tal partido. O sea, la izquierda se fundamenta en la sociedad. O sea, desarrollar políticas pensando en la sociedad, defendiendo lo que es un conjunto de personas que generan una comunidad. Se les definen usualmente como socialistas, comunistas. Hablando de la extrema izquierda, ¿verdad? Claro, claro. Ahora, los gobiernos de derecha tienden a beneficiar tanto al Estado, pero más que nada a la iniciativa privada y a los empresarios. O sea, buscan, digamos que, ser más tema capitalista o más que enfocarse a los trabajadores, enfocarse a los dueños. Ok. A los dueños de las empresas. Entonces, mucha gente dice, ¿por qué le llaman izquierda y por qué le llaman derecha? Bueno, eso viene desde la Revolución Francesa, que en la Revolución Francesa, cuando estaba que era el entonces monarca, que estaba por cambiar ese tema, el Congreso que tenían ellos, los que eran de pensamiento liberal, los que eran de pensamiento que no estaban de acuerdo con el monarca, Ok. se sentaban del lado izquierdo de la tribuna. Oh, qué loco. Y del lado derecho se sentaban todos los que estaban de acuerdo con lo que decía el monarca, los que querían conservar, por eso conservadores, que querían conservar las políticas y los conceptos que se manejaban en ese entonces. Ok. Entonces, digamos que del lado izquierdo estaban los liberales, los de izquierda, los jacobinos creo que eran, no recuerdo bien. Y del lado derecho estaban los conservadores, que eran los que estaban a favor de que se siguieran manteniendo las cosas. Y para que la gente, para dar un concepto sencillo en política para la gente, desde allá viene, fíjate, se maneja universalmente es los de izquierda y los de derecha. O sea, los de izquierda son los que buscan el cambio, Ok. enfocado en la gente, en cambiar lo que ya se tiene. Es una oposición natural, digámosle. Y la derecha es la que busca conservar las cosas, mantenerlas y continuarlas. Sin embargo, no dejan de ser conceptos que se quedan mucho en el papel. Ajá. Porque hemos visto también gobiernos de izquierda que no llegan a cumplir con lo que se promete del... Mira, por ejemplo, te voy a hablar de lo que pasa en Cuba, o de lo que pasó en Cuba. Y yo les recomiendo bien cabrón un documental que se llama Cuba Libre en Netflix, güey. Ok. Es una chulada, cabrón. Es un camarógrafo, güey. De hecho, él se llama como el ¿cómo? Cameraman, una cosa así, güey. Cameraman, ok. Es un vato, güey, que empezó a... El vato iba de Estados Unidos a Cuba, güey, desde los 70s. Órale. Entonces, el vato va, güey, se iba y se metía con la gente, güey. Conoció a unos señores que trabajaban su tierra y todo el pedo, güey. Y cada 7, 8 años volvía, güey. Entonces, tú ves en el documental cómo va progresando el cotorreo de Fidel Castro, güey. Ya. El vato documenta lo que le pasa al país
cuando cae el muro de Berlín, güey. Cuando la pinche Guerra Fría se acaba, güey, los comunistas chingaron a su madre. Ajá. Estados Unidos se los chinga y queda... le mete un bloqueo económico a Cuba, güey. Entonces, se ve bien crudo y bien cabrón en los 90s, güey, como el país está en la mierda, güey. Dicen los que viven obviamente ahí de que no tenemos nada, o sea, las casas cayéndose, güey. El vato está en un techo de una casa, güey. Y una familia que vive en la parte de arriba, tiene que salir y luego como que rodear un pinche agujero del techo, güey, porque no hay material para arreglarlo ni nada, güey. Y como que salirse y todo el pedo. El vato sigue documentando y una de las políticas de Fidel Castro, güey, después del bloqueo económico, dice, chingue su madre, güey, vamos a dedicarnos al turismo. El turista va a ser fundamental para nuestra economía y va a ser nuestra joya. De ahí nos vamos a agarrar, güey. De ahí que Cuba es un país completamente turístico. Sí. Entonces, a partir de ahí, pum, se empieza otra vez a reestructurar la economía, güey. Pero uno dice, el comunismo, el socialismo no funciona, etc., güey. Pero tiene mucho que ver las cuestiones internacionales, La geopolítica. Hay un cabrón que te está poniendo la pinche pata en el cuello, güey. Estados Unidos. O sea, no, todo sistema político no puede regirse solamente por el país que lo desarrolla, güey. Y esto viene a raíz justamente de la geopolítica, güey. Sí. O sea, hay un dicho, güey, latinoamericano que dice, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Lo dijo Porfirio Díaz, lo dijo. Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Sí, es una realidad histórica, güey. Es una realidad que nos ha hecho tanto daño porque yo recuerdo en los 70s, no recuerdo, creo que era el secretario de Seguridad o el secretario de Defensa de Estados Unidos en ese tiempo. Y literalmente dijeron, no queremos a un Japón en la frontera. ¿Qué te hace entender eso? Japón estaba teniendo un auge en desarrollo, porque recordemos que Japón estuvo destruido totalmente. Claro. Viene y de ahí, de las cenizas exactamente para arriba, ¿no? Y Japón ahorita ya no, era la quinta economía mundial, creo que ya bajó a la sexta, pero pues no los quitas del top 10 todavía. Uh-huh. Entonces... vive mejor que nosotros. Sí, definitivamente tienen un estilo de vida muy fuerte, muy bueno. Tienen ahí otros problemas sociales, pero bueno, cada país tiene sus detalles, ¿no? Cada país tiene sus detalles. Son bien suicidas. Son bien suicidas. Y las mujeres ya incrementaron el porcentaje de suicidios, ¿eh? Traen una onda también bien cabrona que parte también de quien está en el poder. Bueno, es que yo cuando digo poder es una palabra muy fuerte por la connotación de la misma, pero es quien administra los recursos del país. Sí. Y son de las cosas con las que tiene que lidiar, no solamente con la cuestión de la lana, güey, del bienestar económico, sí. etc. Güey, si eres una potencia, cabrón, estás entre los primeros 10 países con la mejor calidad de vida y tus ciudadanos se están suicidando, güey. Te habla mucho de lo que... ¿A qué costo has llegado al punto en el que estás? Sí, yo tengo una teoría de lo que ellos hacen, pero pues no tengo fundamentos. Ahora sí que no tengo datos, pero tampoco dudas. A ver, ¿cuál es la teoría? Yo siento que la exigencia que se tiene del propio país y de la sociedad japonesa, la disciplina excesiva, y cuando ellos no ven resultados, tienden a caer en depresión, tienden a caer en situaciones ahí más personales, más de la cabeza, güey. Uh-huh. Porque el nivel de exigencia allá es muy fuerte, güey. Y allá es por el honor, güey. Aquí te corren y... Ah, sí, me vale ver. Bueno, allá te corren y el vato... Ah, no, perdón. Lo traduzco. No, o sea, el honor de mi familia está comprometido. O sea, ya te metes a conceptos de la civilización o de la sociedad japonesa o de la sociedad asiática que ellos sí ven diferente. O sea, un ejemplo aquí. Pongo un ejemplo muy rápido. Un mexicano que comete algún error o algo. Le dicen, te vamos a bajar de rango. Un ejemplo, eras jefe de tal, ahora vas a ser un nivel abajo. Uh-huh. ¿Pero voy a seguir ganando lo mismo? Sí. Con madre. A mí me vale madre y no hay pedo. En cambio, diles a un asiático, güey. ¿Traías a esta gente a cargo? Ajá. ¡Hi! Sí. Ahora te bajamos de rango por tu error.
A él le vale madre el dinero, güey. A él El honor. de que, oye, yo era el jefe de esto y no pude. Güey, tienen una palabra, harakiri, ¿cómo se llama? ¿Harakiri? Pero eran... Ay, güey. Bueno, creo que eso es un concepto ya de que ellos mismos se... Sí, pero va Pero va por ahí. relacionado, porque era en base al honor también. O sea, Señor. algo que hiciste mal, algo que tu familia te deshonró, o tú deshonraste a tu familia. Y hasta las familias estaban presentes y veían. Y eso les daba algo de, bueno, al menos ahí recuperó su honor. O sea, date cuenta, güey, son conceptos, culturas diferentes, güey. Sí, sí, sí. Acá es de que chingan a su madre, yo me voy, me vale madre. Oye, pero el honor, que chinguen a su madre los Pérez, ¿no? O sea, me vale queso. Entonces, ahí fíjate, la política también tiene que ver con eso, güey. O sea, la política, por eso digo que la política viene de la sociedad misma. Porque no es lo mismo hacer política en Japón que hacer política aquí. ¿Por qué? Porque la sociedad es diferente. ¿Y por qué? Porque los eventos del pasado y la vida que tienen actualmente los hace ser diferentes a una sociedad y a otra. Entonces, pues por ahí va, ¿verdad? Vamos a tocar también el tema de la trilogía de películas de Damián Alcázar, señor. Claro. La dictadura perfecta. No, la ley de Herodes. Sí, La dictadura perfecta. en el 90 y cacho, creo. El infierno El infierno en el 2010, en el bicentenario de la independencia. y la dictadura La perfecta. dictadura perfecta, esa creo que ya fue en 2015, creo. Vamos a hablar de esto en la segunda parte de el capítulo número 26 de El Cenicero Podcast. Estamos hablando de la política. Vamos a una pausa comercial. Y retornamos. Topo Chico. Evita el exceso. Regresamos, señores. Hablando desde la comodidad de la ignorancia, no se pierdan El Cenicero Podcast. Mi nombre es Paola Dávila y síganlas en redes sociales a Queen y ella dirá. Cenicero Podcast. El Cenicero Podcast.